Estas cosas pasan cuando estamos en vivo y se acaba de caer la transmisión y lamentablemente todo lo que había explicado los últimos 15 minutos desapareció. Así que voy a tener que de nuevo saludarle y voy a tratar de ser lo más rápida posible porque tenemos una reunión con un cliente en un ratito. Le agradezco muchísimo por compartir este video, por seguirme acompañando y si es que le aburro un poquito con lo que antes dije, le pido mil disculpas. Voy a tenerlo que hacer de la manera más rápida debido a que se borró el video que apenas comenzamos hace 15 minutos. Pero eso es una demostración más de que las cosas que parecen malas o las cosas que suceden que parecen tal vez negativas, realmente pueden tener otra manera de enseñarnos o de hacer que nosotros como inmigrantes sigamos adelante. ¿Por qué digo eso? Porque este video se trata de algo que va a usted escuchar todos los días a partir de la próxima semana. Y definitivamente con esto de social media, de las redes sociales y de toda la información que tenemos a partir del 15 de octubre y toda la información que se nos viene durante el largo de lo que nos queda del año, que es poquito hasta el 2 de enero, la comunidad realmente va a tener mucho miedo. Y creo que vale la pena utilizar tanto en las redes sociales como el pasar la voz entre nuestros amigos de este fin de semana para calmar un poquito los ánimos. Entonces, si usted tiene amigos que están preocupados, que este fin de semana le va a decir que ya no pueden arreglar, que ya no pueden ser residentes porque ya el 15 de octubre se acaba todo, o que realmente están muy deprimidos porque en enero del 2020 se acaba el TPS, por favor, ayúdeme a compartir este video para que a partir de la semana que viene, a partir del 15 de octubre, nosotros hagamos totalmente lo contrario y compartamos información para que la gente se motive a arreglar sus casos y a presentarlos de la mejor manera para que logren la residencia. Así que vamos a tratar de hablar lo más pronto posible de manera resumida. Antes de que me olvide, si usted no me conoce, mi nombre es Belén Albuja, soy abogada y también inmigrante, así que el propósito de estos videos no es reemplazar una consulta, pero sí darle información legal desde el punto de vista, obviamente, como abogada, pero también como inmigrante, porque a veces tenemos que ser un poquito prácticos en la vida y preocuparnos, no, pero sí ocuparnos. Okay. Hablemos sobre DACA, el presidente, vamos a hablar sobre DACA, vamos a hablar sobre el carga pública y lo que se nos viene con nuestros amigos del TPS. Con respecto a DACA, por favor, a los jovencitos DACA, recordarles que todavía no hay nada dicho en el futuro de DACA. En noviembre se van a presentar argumentos orales a favor y en contra. El señor presidente de la República nos atormentó como siempre en redes sociales, me parece que el domingo. Eso no significa que lo que diga el presidente va a estar, o por lo menos lo que él compartió el domingo, va a estar considerado por la Corte Suprema. Eso significa que la Corte Suprema va a llegar un momento en que tome una decisión final con respecto a acción diferida y seguramente va a ser en diciembre del 2020, lo cual nos acerca más a elecciones y usted sabe que inmigración está mezclada con la política. Mientras todo esto pasa a nivel federal, le pido que usted sea egoísta y piense en su familia. Si usted es DACA, renueve sus permisos lo más pronto posible porque no sabemos qué va a ocurrir. Si usted es DACA y todavía no ha tenido una consulta migratoria y está casado con un ciudadano, con un residente, tal vez ha sido víctima de un crimen o potencialmente incluso ya terminó el college y tiene un empleador que tal vez le pueda auspiciar, por favor no se me duerman los laureles, no tiene excusa, tiene trabajo, tiene permiso de trabajo y además es bilingüe, así que necesita tener una consulta lo más pronto posible para tratar de ver una solución más fuerte con respecto que DACA. Ahora, con este mismo contexto, lo que quiero es que este fin de semana, cuando todos hablemos con nuestros familiares y amigos, nos tranquilizamos un poquito. La vida no es color de rosa. El 15 de octubre, ¿qué es lo que ocurre? El 15 de octubre entra en vigencia una nueva interpretación de un concepto que ha sido parte de la ley por muchos años. No es hoy, no es del señor presidente. El concepto se llama carga pública y básicamente lo que quiere decir es que los nuevos inmigrantes
en Estados Unidos tienen que ser autosuficientes. Este concepto siempre ha existido. Antes usted no lo veía mucho porque lo solucionábamos fácilmente. Cuando teníamos residencia, sea por esposos, esposas, padres, madres, lo que hacíamos con las residencias familiares es presentar los ingresos al gobierno de las personas que iniciaban esos procesos. Y si mis clientes no tenían suficientes ingresos, lo que hacíamos es presentar los ingresos, la confirmación de que tenemos un coauspiciante financiero. Entonces realmente la solución era bastante sencilla. Actualmente y a partir del 15 de octubre, lo que ocurre es que la solución es un poquito mucho más compleja y va a variar de casa en casa. Eso no quiere decir que no podemos ser residentes. Déjenme repetir de nuevo. A partir de octubre 15, nadie se tiene que autosentenciar. No quiere decir que no va a poder ser residente. Simplemente quiere decir que cuando los abogados de inmigración revisemos los casos, vamos a tener que hacer un estudio mucho más detallado. No solamente saber su historial migratorio, saber si ha tenido problemas con la ley, usted hará su examen médico, sino que también vamos a tener que revisar una serie de factores de usted, del inmigrante, de la persona que solicita al inmigrante, de todo lo que le rodea al inmigrante y la familia, para poder presentar el caso de la mejor manera. ¿Cuál es la diferencia entonces hoy? Que el oficial que va a revisar su caso va a revisar la totalidad de las circunstancias y esto va a ser como un balance entre positivo y negativo, y lo que queremos es demostrar al gobierno que usted tiene más factores positivos para que usted no sea considerado potencialmente una persona que va a solicitar favores al gobierno. ¿Qué implica este cambio desde el punto de vista práctico? Implica que todas las personas que manden sus peticiones después de octubre 15 van a estar sujetas a esta interpretación. Esto no significa que van a negar en los casos, eso significa más trabajo, mejor presentación y mejor preparación. Y en algunos casos va a tener que decidirse si es que se manda esos inicios del caso en ese momento o tal vez espera un poco más para hacer una mejor presentación, para poner más factores positivos. Otra cosa desde el punto de vista práctico es que si usted se está reuniendo el día de hoy con su abogado de inmigración para firmar todos los documentos y se manda su petición el día de hoy, va a estar bien, en el sentido de que no va a estar asustado con eso de la carga pública. Pero recuerde que el día lunes es un feriado a nivel federal, es decir, va a estar cerrada el correo, así que mucho cuidado, esas aplicaciones tienen que llegar antes del 15 de octubre o estar postmarcadas antes del 15 de octubre. Si es que no ocurre eso, no es el final del mundo. De nuevo, cada persona es distinta y hay distintos escenarios. Algunas familias lamentablemente van a ser más vulnerables, pero antes de declararse que no puede tener la residencia, se va a tranquilizar, va a reunir todos sus datos y se va a revisar sus ingresos, los ingresos de su familia, cuántos niños o niñas están en su familia, si usted tiene dependiente en esos impuestos. Conforme se va acercando el final del año, vamos a hablar de algunos tips prácticos de impuestos. Por el momento, lo que quiero que sepa es que si usted solicita un beneficio público para su hijo, su hija, o si es que usted le pone a algún sobrino en sus impuestos, por favor, recuerde que no podemos hacer fraude. Nunca hemos podido hacer fraude, nunca queremos hacer fraude, menos todavía a estas alturas. Obviamente, si tenemos más dependientes de nuestros impuestos, no va a ser precisamente un factor positivo. Obviamente, si una señora o un señor pide tal vez estampillas de comidas y solamente declara el ingreso del esposo y no de la esposa, eso no solamente que es fraude, sino que va a afectar negativamente a nuestros casos. Así que eso no es de hoy, eso ha sido de toda la vida. Con esto que le quiero decir, que no se me asuste, no le digo que sea ingenuo, es mucho más estricto, pero quiero que no se asuste de todas las noticias que van a llegar el 15 de octubre.
Es verdad que definitivamente creo, desde el punto de vista práctico, que las personas más vulnerables son las personas que van a tener que salir o van a tener las entrevistas en Ciudad Juárez o en San Salvador o fuera de los Estados Unidos. Pero la vulnerabilidad se da precisamente porque en esas entrevistas nuestros clientes no pueden ser acompañados ni siquiera por sus esposos, menos por nosotros como abogados. Son entrevistas muy cortas. Tienen 10 o 15 minutos nuestros clientes para presentar documentación y realmente no hay una conversación fluida con los oficiales. Por lo menos aquí dentro de los Estados Unidos, si usted tiene un caso que va a terminar con una entrevista en su estado, ¿no es cierto?, en Colorado, en Centennial, usted va a tener una entrevista mucho más tranquila, una entrevista en que va a poder ir con su abogado, con su esposa, su esposo, con su hijo, si ese es el caso, y va a presentar documentos y va a poder hacer una clara presentación de su caso. Entonces, si bien va a ser un poco más estricto, definitivamente más estricto, no es el fin del mundo. Y además que nos vamos a preocupar dependiendo si es el momento o no. Las personas que tienen niñitos de 4 años y están esperando que los niños se conviertan en jóvenes de 21 años, no creo que se deberían preocupar de que los niños estén bien y tengan los beneficios necesarios para seguir adelante. Si tiene usted un hijo de 19 o 20 años y potencialmente va a poder ser residente, sí, es un buen momento para tener una consulta, hablar específicamente del asunto de carga pública y preparar documentación, porque recuerda que Inmigración va a revisar sus documentos. Cuando mandamos, los vamos a mandar completos porque no queremos que tengamos problemas con esos paquetes. Pero realmente el oficial va a revisar su caso cuando usted tenga la entrevista. Hasta que ocurra la entrevista va a pasar un año. Usted va a tener tiempo para mejorar todavía más esta balanza de asuntos positivos y negativos. Así que todavía podemos rescatar casos. No se me autosentencie, ¿ok? Y la otra fecha que nos tiene muy, muy nerviosas, y la comunidad a veces tiene dos extremos. O estamos muy apasionados hablando del tema, como ahorita con la carga pública, ¿no es cierto? No nos detenemos en el asunto, me incluyo, se incluye en mi oficina. Pero también hay otro grupo de nuestra comunidad, nuestros amigos que tienen el TPS, que este mes han estado muy callados porque realmente hemos tenido noticias, por ejemplo, en El Salvador, de todo lo que está haciendo el nuevo presidente y cambios que esperan de una manera positiva, que ojalá terminen confirmándose una ley a favor de estas personas. Pero la realidad en la práctica es mientras esos tejes y manejes se realizan a nivel federal y a nivel internacional, entre conversación de naciones, en la vida personal tenemos mucha gente en nuestra comunidad que tiene TPS y desde el punto de vista práctico, hoy por hoy sabemos que esos TPS, esos permisos se desvanecen en enero de 2020. Entonces, conforme pasa el año, vamos a ver que esta comunidad va a estar muy nerviosa y seguramente vamos a ver más y más preguntas y más conversaciones sobre esto al final del año. Pero no espere a que termine el fin del año porque muchas personas que tienen TPS sí pueden aplicar para residencia en base a hijos, en base a esposos o esposas, o tal vez también tienen casos de visa U o tienen casos pendientes en corte. Entonces no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Ese es el mensaje para este fin de semana, que seguramente vamos a conversar con alguien y alguien le va a decir que está muy triste porque realmente ya es bien difícil ser residente. Nunca ha sido fácil, siempre se ha tenido que cumplir una serie de requisitos, pero nunca hemos tenido la información que tenemos ahora a nivel de redes sociales, y en vez de hacerlo negativo tenemos que hacerlo positivo. Esta información nos sirve para que usted se siga alimentando. No es lo mismo que tener una consulta privada, pero usted se sigue alimentando, llenando de información para poco a poco tomar la iniciativa e ir a distintas reuniones, sea de foros comunitarios, hasta llegar a una consulta privada. Entonces, el 15 de octubre no se acaba nada, solo comienza una nueva interpretación de lo que es carga pública, que es uno de varios factores que se estudian para darle la residencia a una persona. No se me ponga triste. Dejémonos de preocuparnos, ocupémonos.
Ahora vamos para asuntos prácticos y en asuntos de preguntas, porque lamentablemente solo vamos a tener 10 minutitos porque tuvimos problemas técnicos hace un ratito. En asuntos de preguntas, la pregunta que se ha repetido bastante estas 2 semanas es si es que podemos conseguir un permiso de trabajo si es que su niño o su niña tiene problemas médicos graves o tiene alguna necesidad especial. Mucho ojo, porque no quiero que nadie nadie sufra una estafa. Incluso un doctor nos contactó y nos dijo que pues le pareció lo más lógico que el gobierno de los Estados Unidos debería dar un permiso de trabajo a papá y mamá debido a que el niño realmente tiene unas condiciones muy muy fuertes médicas y que por eso pues hagamos un permiso de trabajo. Lamentablemente, aunque eso suene en sentido común, tengo que decirle que no es posible. Lamentablemente, cuando los niños están enfermitos o tienen otros problemas de salud, el gobierno no lo considera una causa humanitaria para poder conseguir permiso de trabajo. Mucho ojo, no quiero que haya estafas. Así que por favor ayúdeme a pasar la voz. Eso no significa que tal vez si es que se tiene una consulta se puede ver que hay alguna otra opción. Pero no le puedo asegurar simplemente, lo que sí le puedo decir es que simplemente porque los niños están sufriendo alguna discapacidad o tienen algún problema médico sea suficiente, ¿ok? Así que mucho cuidado. La otra pregunta que nos hicieron recientemente es si este asunto de la carga pública va a afectar a las ciudadanías. Por favor, no tenga recelo, usted es residente, apúrese a hacerse ciudadano, necesitamos más ciudadanos y no va a afectar a su ciudadanía. Este concepto no le aplica a usted ya es residente legal. Pero mucho ojo, los ciudadanos no pueden, las personas que intentan ser ciudadanos tienen que tener buen carácter moral. Entonces, por favor, asegúrese que usted, siempre que ha pedido algún documento, alguna información al gobierno, algún beneficio, haya sido de la manera correcta, no cometiendo fraude, porque definitivamente eso va en contra de la conducta de buen carácter moral que se requiere para aplicar a su ciudadanía. La tercera pregunta que nos llegó relacionada a todos estos dimes y diretes de la carga pública es: ¿qué formularios van a cambiar? Esto vamos a hablarlo con más detalle la próxima semana, debido a que este concepto, que es uno de los que se revisan para la residencia, ha cambiado o va a cambiar bastante. E incluso los formularios de inmigración van a cambiar. Es más, ya fueron publicados el día de ayer, están publicados en la página del gobierno uscis.gov. Usted va a poder ver que el formulario de residencia ha aumentado más preguntas con el propósito de determinar si la persona va a ser carga pública o no. Y además incluyeron otro formulario más para confirmar nuevamente el gobierno de que el nuevo inmigrante es autosuficiente. Esos formularios empiezan a ser vigentes a partir del 15 de octubre y cuando mandamos las aplicaciones tenemos que usar los nuevos formularios, de lo contrario no van a ser procesados. Mientras usted y yo hablamos a nivel privado, a nivel de nuestras familias, sí hay varios organismos que están tratando de ayudar a los inmigrantes, incluso la Asociación de Abogados de Inmigración de EILA planteó un juicio en contra de esta administración porque nos dieron muy poquito tiempo para ponernos al día con los nuevos formularios. Pero mientras eso pasa a nivel federal y a nivel nacional, en su casa usted se encarga de su caso y trata de tener una consulta por lo menos en un foro comunitario. La otra pregunta frecuente que nos hicieron esta semana es si los casos de visa U iban a ser afectados por esto de la carga pública. No, los casos de visa U son independientes, realmente no van a ser afectados ni positivamente ni negativamente. Para que usted sepa, en este momento el gobierno está apenas procesando los casos que mandamos en el 2015. Haga cuentas, 2019. Si usted tiene un caso de visa U y su abogado no ha hablado con ustedes porque no tiene noticias todavía, pero no se me ponga triste porque estos casos generalmente tienen un muy buen índice de aprobación. Finalmente,
qué es lo que va a pasar con esto de la carga pública y cómo esto va a afectar a los casos VAWA. Si usted no sabe lo que es un caso VAWA, el caso VAWA es un concepto que existe gracias a una legislación que en espíritu comenzó a favor de las mujeres. Pero esta ley, cuando hablamos de migración, defiende tanto a mujeres como a hombres. Si usted está en una relación matrimonial, si es que usted ha firmado el papel y es casado, o si es que usted se presenta a la sociedad como una persona casada y tiene una relación con su esposo o su esposo, pero les falta firmar el papelito, hay muchas posibilidades que si usted vive en Colorado, usted ya esté casado pese a no haber firmado, porque tenemos un concepto bastante bueno de lo que es unión libre, y como esta unión libre se llama common law en inglés. Esta unión libre tiene las mismas responsabilidades y los mismos derechos de cualquier matrimonio civil. Si es que usted está en este matrimonio, sea de unión libre o normal, reglamentado, casado, y resulta que su esposo o su esposa es ciudadano o residente, y resulta que su matrimonio no le está yendo bien, y resulta que es mucho más allá de lo que no le está yendo bien, está siendo usted víctima de ultraje físico, psicológico o manipulación, definitivamente es una situación más allá de un mal matrimonio. Usted necesita tener una consulta para ver si usted cumple los requisitos para solicitar de manera independiente la posibilidad de tener un permiso de trabajo y eventualmente su residencia. Esos son los casos VAWAs. Son personas que comenzaron con un matrimonio bonito, con todas las intenciones de quedarse toda la vida, y que resulta que las cosas en la práctica no siempre son así. Tiene que ser más allá de un mal matrimonio. Si es que no le va a ver, si es que besó el sapito y resulta que no es el príncipe, eso no es suficiente. Tiene que haber realmente una manipulación, abuso psicológico, abuso emocional, una serie de connotaciones muy complicadas que ocurren en los matrimonios para demostrar que su matrimonio fue de verdad, lo hizo por cariño y realmente merece este beneficio. Ok, entonces todavía no se ha acabado la esperanza de ser residente en ese país. Si es más estricto, a partir del 15 de octubre, cuando usted escuche las noticias, por favor, fíjese bien de manera personal si esto aplica o no a su casa. Si es que tiene dudas, acérquese a foros comunitarios en Colorado, el Centro San Juan Diego, Mi Casa Resource, las bibliotecas de Denver. Si es que no quiere acompañar, porque ya me vienen a llevar para mi reunión con mi cliente, si nos quiere acompañar para conocer con nosotros un poquito más de estos temas, vamos a estar el día de mañana en el Hospital del Niño hablando sobre estos temas, y vamos a estar junto a otros profesionales hispanos. Vamos a poner la publicación de en dónde y cómo registrarse a esta conferencia al final del día de hoy, y también la publicamos, me parece, el lunes. Si es que además quiere acompañarnos a otro foro comunitario, vamos a estar el 27 de octubre junto a otra oficina con una abogada de migración que se llama Jennifer King Ríos. Vamos a estar dando las dos una charla contestando a preguntas migratorias. De nuevo, estos foros comunitarios, sea por Facebook Live o en persona, no sustituyen la posibilidad de que usted tenga su consulta privada, pero sí tienen el ánimo de ayudarle a tener información general para que poco a poco usted se anime a tener una conversación privada con su familia para decidir qué es lo que ocurre en su caso. Con esto me despido el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo, gracias por su paciencia, sobre todo por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Nos vemos el 15 de octubre, la próxima semana, para hablar sobre esto que no es el fin del mundo. Todavía podemos arreglar residencia.